Hola, hace unos días una niña me preguntó lo siguiente: ¿Dios es varón o Dios es mujer? Los conceptos que nos forjamos de Dios muchas veces provienen de conceptos propiamente humanos. Dios es Dios, no es ni varón ni mujer. Está más allá de las categorías de los géneros, porque el ser masculino o femenino son categorías propiamente de los seres humanos o de los animales, no de Dios, porque Dios es espiritual y lo espiritual no tiene sexo. Por las limitaciones de la naturaleza humana y por las limitaciones lingüísticas, los autores sagrados, los hagiógrafos, recurrían a metáforas para explicar la naturaleza de Dios. Varias de estas metáforas se encuentran en la Biblia y es necesario tener algunos conocimientos adecuados para saber explicar qué es lo que querían transmitirnos. Masculino o femenino, Cristo mismo nos enseña a orar cuando se dirige a Dios con la palabra Padre. Sin embargo, esto no quiere decir que Cristo esté definiendo a Dios con sexo masculino. Se trata de una imagen que Cristo nos ha dado para que nosotros podamos recurrir fácilmente en la oración. No está de ninguna manera rebajando la naturaleza de Dios para hacerla comprensible al hombre. Dios permanece siendo Dios con todos los atributos que su naturaleza le otorga. Simple y sencillamente se recurre a una imagen para que comprendamos mejor algunas de las características de Dios, concretamente en la oración. Por lo tanto, cuando Cristo se refiere a Dios como Padre, es decir, nos está hablando de la paternidad, pero en este caso no se refiere al aspecto sexual de la paternidad, sino a aspectos como, por ejemplo, la escucha amorosa, la fuerza que puede transmitir un padre, la fuerza en quien apoyarnos, la receptividad, la protección. Eso es lo que quiere transmitirnos el aspecto cuando Cristo habla de Dios como Padre. Así como Cristo recurre a Dios como Padre, y no por eso quiere decir que Dios sea de sexo masculino. Así también los autores sagrados hacen uso de estas metáforas, también no solamente a Dios como Padre, sino que algunos escritores sagrados hablan de Dios en sentido femenino. Así se utiliza, por ejemplo, para referirse a la piedad de Dios, se hace referencia a la maternidad. Ahora, esto no quiere decir que Dios sea femenino, sino que se está haciendo referencia como al seno materno, al lugar donde Dios nos acoge, nos acaricia. Por lo tanto, ahí se utiliza a Dios con la metáfora de ser una madre, pero no quiere decir que Dios sea de sexo masculino. Pues todas estas metáforas lo único que quieren es acercarnos a nosotros a la naturaleza de Dios, pero en ningún momento quieren explicar que Dios sea varón o mujer, porque recuerden que Dios es Dios, no tiene sexo, porque lo espiritual no tiene sexo, igual que los ángeles, que no son ni varones ni mujeres, simplemente son ángeles. Dios no es ni varón ni mujer, Dios simplemente es Dios. Muchas gracias.